Hola, hola amigos, bienvenidos a su podcast Destruyendo Techos, un espacio donde probaremos que cuando te juntas con las personas correctas puedes vencer límites y que a través de principios básicos y opiniones romperemos el techo que nos separa del maestro. Quédate con nosotros que seguro serás edificado. ¿Comenzamos? Qué alegría nuevamente estar con ustedes en este episodio. Estamos aquí 4 amigos y Dios dispuestos a destruir techos. Así que hoy vamos a hablar acerca de un tema que probablemente no es tan fácil para muchos, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Amar a los que no nos aman. Es un tema que me encanta porque creo de que la mejor forma de poder amar a aquellos que no nos aman es dejándonos amar por Dios. Yo sé que esta es una parte un poquito compleja porque hay veces que a nosotros nos cuesta dejarnos amar por Dios porque creemos de que ese Jesús que está en la cruz está exhibiendo nuestros pecados y nuestros errores, pero no es cierto. La cruz está, como quien dice, derramando su gracia para poder redimir lo que nosotros somos. Uh-huh. ¿Por qué hablo de esta parte? Cuando yo me dejo amar por lo que Jesús es cuando yo comienzo a ser la persona apta para poder amar a aquella persona que muchas veces no me ama o no me trata como yo quiero. Es fácil tratar bien y amar a aquella persona que me trata bien. Ahora la pregunta es, con aquel que me ofende y que no me trata como yo quiero, ¿cómo nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Estamos en un mundo donde si vos me decís algo, yo soy fácil de poder decirte unas cuantas palabras más. Y yo siempre digo, nosotros los cristianos debemos de volvernos personas inofensibles. Es algo muy importante para nosotros con nuestra vida cristiana. Y yo creo que tenemos que entender que nuestros actos de amor deben trascender hacia la eternidad. Wow. Y es súper importante también ver cómo Jesús siempre estuvo amando a los difíciles de amar. Uh-huh. Aquellos que probablemente nadie quería, aquellos a los que nadie quería acercarse. Y entonces yo creo que ese es nuestro llamado. Sí. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo creo que me acerqué una vez que estaba queriendo evangelizar, queriendo llegar a alguien que durante mucho tiempo se resistió a Dios. Y entonces yo dije, no, definitivamente yo creo que ya hice la obra, Dios. Uh-huh. Te lo entrego y se lo entrego a la naturaleza también. pero en ese momento yo creo que me acerqué, ¿verdad? Yo fui a donde José y yo me sentía como un fracasado. Yo decía como, no logré la misión, pero bueno, hice lo que se pude. Uh-huh. Y fui donde José y José dijo específicamente esto: ¿qué mérito hay en amar a los que te aman? Wow. O sea, definitivamente es súper fácil amar a aquel que te abraza. Sí. Es fácil amar a aquel que está con vos. Uh-huh. Es fácil disfrutar tiempos con aquellos que están siempre contigo. Pero yo creo que el ejemplo de Jesús nos dice, amemos a los que son difíciles de amar. Uh-huh. Transformemos con acciones y amemos de verdad a aquellos que más lo necesitan. Y es que por naturaleza también el hombre está dado a eso, a convivir con quien se siente cómodo, a relacionarse con aquel que piensa igual, con aquel que de una u otra forma lo agranda, lo hace sentir orgulloso, lo presume, etcétera, no tantas cosas que podría mencionar. Pero realmente para poder entender este proceso de amar a aquellos que no nos aman, nosotros tenemos que ver lo que Jesús hizo, y es que nos amó primero a nosotros sin antes conocernos. Es increíble lo que Jesús hace en la cruz del Calvario y que hoy muchos no han valorado, pero que ese acto sigue vigente hasta el día de hoy, 2020 años después, sigue vigente. Total. Y es impresionante cómo nosotros podemos decir que si Jesús vive en nosotros, tenemos que practicar también estas cosas. Muchos hoy en iglesia hemos dejado de un lado esto. Y no solo se trata de evangelización, sino también se trata de redención y salvación. Sí, hay otra cosa de que tenemos que entender nosotros, que en un determinado momento de nuestra vida también nosotros hemos sido difíciles de amar. Uh-huh. Amén a eso. Si yo he sido difícil de amar,
¿por qué yo no puedo amar a aquella otra persona que también en ese momento o en un momento que nosotros nos encontramos es difícil de amar? O sea, Jesús eso fue lo que hizo. Vino a un mundo donde nosotros somos por naturaleza personas de que hay veces que difíciles de tratar, y Jesús se encontró con una generación que era difícil de tratar, un poquito chocante, pero Jesús amó, y yo creo que ese es el mensaje que Él nos dio. ¿Saben qué? Ustedes son difíciles de amar y aún así yo los amé, por lo tanto también ustedes amen a los otros, aunque les cueste, pero de eso se trata el amor. Totalmente. Es que, vamos a ver, tenemos que destruir nuestro techo de pensamiento aquí, en el sentido de que es difícil. Es súper difícil. O sí, sea, claro. No nos vamos a mentir y decir, ay, que somos los súper cristianos y que cuando nos vienen a insultar o nos fallan, ponemos la responsabilidad en alguien, digamos, los que estamos de cierta manera liderando y nos fallan, nosotros nos quedamos tranquilos y decimos, ay, te amo, te abrazo y te recibo todo el tiempo. Siempre pasa algo, somos seres emocionales, ¿verdad? Pero definitivamente ahí es cuando ocurre esa guerra entre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, que constantemente están en una lucha, y nuestro espíritu se tiene que fortalecer basado en lo que hemos aprendido de Jesús. Ya lo decía Abel, o sea, y lo decía vos, Misa, también, o sea, el amor de Jesús, cuando nosotros adquirimos ese amor a un nivel de una intensidad tan inmensa que entendemos su gracia y decimos, o sea, cuántas veces nos fui difícil de amar yo para Jesús, y aún así Él me amó. Y quiero ponerme un poquito bíblico y hablar pues el pasaje uno de los pasajes por excelencia de amor a los enemigos en Mateo capítulo 5, pero quiero enfocarme en dos cositas, porque dice el versículo 46, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Wow. Y Jesús está hablando de eso y termina en el versículo 48, y esto es lo que a mí me explota la cabeza, porque dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Wow. Jesús resume la perfección en un pasaje donde está hablando de amar a los enemigos. Claro que la perfección en la Biblia es sinónimo de madurez. No te sientas mal, no nos sintamos mal si quizás has estado en una etapa donde le respondiste a quien te falló, no lo has perdonado o estás pensando mal de esa persona, o incluso actuaste mal contra esa persona. Pero precisamente estamos en un momento donde Dios nos pide, hey, seamos perfectos. ¿Cómo vas a ser perfecto? Tenés que entregar esta área y madurar. Él resume la perfección en este pasaje diciendo, amen a sus enemigos, amen a los que no son fáciles de amar. Jesús, ya lo decía Rieder, amaba a los leprosos, eligió discípulos que nadie los tomaba en cuenta, amó al publicano, amó al ladrón, al Pedrito, ¿verdad? Aquí Jesús es el vivo ejemplo del amor a quienes pareciera que no lo merecen. Y yo recuerdo, y voy a tomar un poquito del ejemplo que Rieder hablaba ya ratitos, ¿verdad? De esa plática, porque yo me acuerdo claramente de eso, y también hablábamos de que a veces nosotros tenemos amistades, y en los 2 episodios anteriores hemos hablado mucho sobre la amistad, el amor, la entrega, qué cosas hacer. Nosotros podemos tener 2 tipos de amistad o 2 tipos de personas con las que nos involucramos. Y hablábamos en cierta ocasión con Rieder sobre unas amistades ancla. Yo decía, yo puedo tenerlos a ustedes, y son mis amistades anclas. Ustedes me sostienen, me ayudan a seguir a Jesús, y yo sé que puedo confiar en esto. Sí. Pero gracias a Dios por las amistades anclas. Pero yo no me puedo quedar ahí. Jesús me dice y me exige y me dice, ve por también las personas que no te sostienen, sino que quizás a veces pueden ser ese iceberg que destruya nuestro Titanic. Wow. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros con ellos? Queremos chocar contra el iceberg y morir en el intento, ¿verdad? Sino más bien tratar de virar y hacer algo correcto amando a los enemigos. Sí, pero aquí también es un factor muy importante la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es quien te da paciencia, que es un fruto, quien te da el amor, quien te da la bondad. O sea, yo no puedo decir, porque no aparece en registro donde Jesús por 3 años haya rechazado a un Judas, que en cierto modo lo traicionó, lo odió, estaba saqueando las arcas del ministerio de Jesús. Y Jesús, siendo Dios, nunca tuvo ninguna represalia en contra de él. Amó a un Pedro que lo negó por 3 veces. Qué feo es cuando alguien te niega. Qué doloroso es cuando alguien te da la espalda, ¿cierto? Y acá todos somos líderes.
Y más de alguna vez nos ha pasado que alguien nos ha dado la espalda, nos ha traicionado, que quizás alguien ha hecho en contra de nosotros, defraudando sus principios, etc. Pero esta solamente puede ser una solución, la que nosotros hoy te estamos dando, pero busca una raíz más profunda y date cuenta que también muchas veces nosotros somos el problema por el cual hay gente que está siendo provocada a que no encajemos en su sistema, en su mundo, porque quizás nosotros no somos perfectos, ni puedo exaltarlo yo a ustedes en este momento diciendo, no, ustedes no tendrán enemigos, al contrario, pero es ahí donde la bondad, el amor y la paciencia deben de salir a relucir. Así que, dilo. Sí, yo creo que en realidad también se define a elegir qué batallas peleamos y con quién la peleamos. Wow, sí. Entonces, yo creo que ¿cómo vencemos el mal? Con el bien. O sea, Dios nos llama definitivamente a que venzamos el mal con el bien. Y se me viene a la mente, ¿verdad? Ese impacto que causamos cuando amamos a aquel que no merece ser amado, porque no espera un acto de amor de vos, porque tal vez él también está consciente y sabe que tal vez no se quieren o se dañaron o hicieron algo o fallaron. Cuando amas a tu enemigo, creas ascuas de fuego en su mente, y esto es materia incandescente. O sea, creamos un impacto al punto que esa persona no logra entender lo que está pasando. O sea, al punto de que esta persona no entiende tu acción. Y eso nos llama el Señor a ir en contra de la corriente y a accionar en amor para poder cambiar paradigmas mentales. Contracultura. Así es, totalmente. Vale. Eso iba a decir. Tenemos que entender esta parte. La única forma de vencer el mal es usando el bien. O sea, no hay otra forma de poder vencer el mal. Estamos en un mundo donde en cualquier momento nos vamos a encontrar con personas que nos van a ofender. Pero yo creo que ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que reflejar cuánto nuestro carácter ha sido transformado por el mismo Jesús. Y eso es lo difícil, bro. Sí, no, y sabes, me gusta porque Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba salvando a un soldado romano que le iba a cruzar su costado con una lanza. Y en esa cruz, él estaba salvando a ese soldado romano. La pregunta es, ¿nosotros tendremos un corazón lo suficientemente transformado por Dios que podamos hacer cosas buenas por aquellos que nos ofenden, que nos lastiman y que dicen cosas incorrectas a nuestras espaldas, pero nuestro corazón ha pasado tanto con Dios que nosotros podemos devolver bien y no mal? Esas son las cosas que tenemos que hacer. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, justamente eso fue lo que hizo por ese soldado romano. ¿Sabes qué? Metiste esa lanza en mi costado, pero no te preocupes. Esa sangre que va a salir de mi costado es suficiente para redimirte, para restaurarte y para salvarte y para que te encuentres conmigo cuando te mueras en la eternidad. Eso es lo que hizo Jesús. Aún en la cruz siguió amando, siguió restaurando, siguió liberando. Que nosotros, cuando nos encontramos gente que nos ofende, que dice esto o lo otro, que nuestro corazón esté lo suficientemente fortalecido en Dios para poder amar, restaurar y pedir perdón, porque nosotros muchas veces nos gusta recibir perdón, que vengan y nos pidan perdón, pero nosotros no estamos listos para ir y pedir perdón por las veces que hemos dañado, hemos ofendido y hemos hecho tantas cosas. De verdad que eso me destruye, me destruye tanto. Destruye todos mis paradigmas, mis pensamientos, me estremece realmente, porque es que pienso en Jesús y que Jesús es la medida correcta. Mira que nosotros nos podemos decir como, y podemos hablar con nuestros amigos y decir, no, es que mira que me hizo esto, y tu amigo te dice, no, déjate llevar, y qué barbaridad, vos tenés la razón. Cuando te medís con Jesús, se te caen todas las ideas. Cuando te medís con Jesús, yo me quedo chiquito. Exacto, o sea, me quedo chiquito, y siempre me dije toda la vida, y ahora vivo conforme a esto, por lo que he aprendido de Jesús, y sigo luchando con ello todos los días. Pero digo, si Jesús ha tenido tanta gracia conmigo, ¿cómo no podría yo tenerlo con aquellos que aparentemente son mis enemigos? Porque realmente la gente es enemiga de Jesús, del Señor, no tanto de nosotros. A veces más que nos victimizamos con algunas cosas, pero cuando nos medimos con Jesús, quedamos pequeños. Es inevitable tratar de perdonar, es inevitable tratar de
de amar a los demás, no porque podamos, sino que Abel lo decía, es el carácter, cuánto nos hemos dejado formar, Sí. pero estamos en ese proceso todos, pero necesitamos ser intencionales y decir, Señor, ayúdame a formar eso en mí también. Sí, y uno de los objetivos principales de este enfoque que queremos darles el día de hoy, amigos que nos escuchan, es que entiendan, el evangelio es ofensivo. El evangelio no es defensivo, el evangelio es ofensivo. Y la misma Biblia lo relata, que el reino de los cielos se arrebata con violencia. Si nos vamos un poco por ahí, ustedes recuerden, Jesús vino a ofender el sistema. Vino a romper un montón de religiosidades que tenía y restricciones que había puesto por medio de la ley que había sido dada a Moisés, cierto, pero que los escribas, fariseos y los judíos habían distorsionado totalmente. Entonces, yo creo que hoy estamos frente a una generación de gente que debe de estar sumergida en la presencia de Dios para que podamos entender estos temas que son bastante fuertes, por así decirlo, porque no es fácil, Reader, o sea, somos humanos, bro. Yo recuerdo una vez Reader se me acercó y me dijo, Misa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos Con los que no nos aman. con los que no nos aman? Y yo, en mis palabras muy sencillas y sin querer encender más un fuego que creo que venía por ahí, un incendio, yo le dije, amigo, deja que el río fluya. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la vida va a continuar y vos no podés darte a morir por un hecho, por una acción que alguien cometió en contra tuya y matarte o tirarte en depresión o cosas por el estilo. Yo creo que cuando estamos fundamentados en Cristo, le damos ese lugar. Y anteriormente yo lo decía en el episodio pasado, tenemos que negarnos a nosotros mismos. O sea, y ahí es donde duele, pues. Ahí es donde duele porque yo guardo mi razón y eso, pero el Espíritu Santo es el que mayor golpea los razonamientos de la humanidad. Es que queremos tener siempre la razón. Sí, o sea, como humanos. Y yo creo que, o sea, y lo publicaba hace unos días, la pandemia más grande es el egoísmo. Wow. Definitivamente, estamos tan concentrados en querer tener la razón en nosotros que nos olvidamos de perdonar y amar, que son marcas genuinas del carácter de Dios en nosotros. Reader, y es que nosotros, Abel, buscamos solo lo nuestro. Como humanos, estamos siempre dados a preocuparnos primero por yo. Estamos muy ensimismados. Y yo creo que esa es la parte donde nosotros debemos de romper. Jesús lo que hizo en la cruz fue dar. Y ese es el mensaje que hoy Dios nos está dando. Ustedes tienen que aprender a dar. La Biblia habla que nosotros tenemos que morir para que Él pueda crecer. ¿Cuándo es que yo voy a morir? ¿En qué momento es que yo voy a morir? Hay veces que nosotros creemos que yo muero en la oración y puede ser que ahí nuestra carne esté siendo transformada, pero yo muero cuando me encuentro en el campo de batalla y comienzo a reaccionar en base a lo que Jesús modeló aquí en la tierra. Ahí es donde yo comienzo a morir. La Biblia habla que dice que nosotros estamos llamados para dar, y hay veces que nosotros creemos que es en la parte económica, pero también tenemos que dar la milla extra en nuestra forma de amar. O sea, yo doy la mía extra en mi forma de amar cuando la ofensa tan grande que me dieron golpea mi orgullo y yo quiero reaccionar de la misma forma, pero resulta que mi espíritu ahí me está diciendo, oh, tranquilo, comenzá a dar la mía extra en tu forma de amar. Ahí es donde tenemos que demostrar qué tan transformados hemos sido por Jesús. El mundo hoy está descontrolado y todo es en base a reacción. Me haces algo, yo te hago. Wow, hoy nosotros como cristianos tenemos que presentar ese cristianismo, aunque cueste, porque cuesta. Tenemos que presentar ese cristianismo donde, ¿sabes qué? No importa cuánto me cueste y cuánta humillación tenga que recibir, pero si tengo que presentar al verdadero Jesús, tengo que hacerlo. Y José, amar no debería de ser un sacrificio, debería ser un deleite. Wow, que sí, claro que sí. Y definitivamente a veces nos olvidamos de eso cuando nos enfrentamos a situaciones de guerra, como decía Abel, cuando está en el campo de batalla. Y quisiéramos terminar este tiempo de una manera bien práctica. Y yo quiero que en este momento empeces a pensar y hagas una radiografía de tu vida. Sos una persona que sufriste de abuso durante tu infancia, que tus padres se separaron y de cierta manera quedaste dañado o dañada, que sufriste abuso sexual o físico durante algún tiempo de tu vida, que sufriste una decepción amorosa, alguien rompió tu corazón, te decepcionó,
en una iglesia te hirieron porque buscaste compasión, buscaste abrazo y sentiste que no lo recibiste. Estas cosas prácticas, pensá y hacer una radiografía de tu vida y decir, ok, tengo esto guardado allá en el baúl. Y nosotros te decimos hoy, te recomendamos delante del Señor, buscar la manera de perdonar, de amar a esas personas que te dañaron, sí. Pero no te lo decimos pensando en que nosotros lo hemos hecho, porque también como personas que amamos a Jesús estamos en ese proceso de maduración, de ser perfectos. Uh-huh. Pero hoy no te pedimos que te midas en el espejo ni en la estatura de nosotros, ni de otros cristianos, ni de un pastor o de otra persona que ya lo hizo. No te midas con otra persona o quizás con una persona que ni siquiera lo ha hecho. Es bien fácil medirnos con otros. Si hay otro que no lo hizo y está en una condición similar a la nuestra, pues nos quedamos tranquilos. O si nos medimos en comparación a otro que sí lo ha hecho, decimos, no, pero es que aquel no pasó algo tan difícil como yo. Hoy te pedimos, medite a la estatura de Jesús. Si te llenas del amor de Jesús, Él es capaz de cambiarlo todo. Amén. Solo el Espíritu Santo, llenando tu corazón, es quien realmente puede llenar tanto de amor que va a ser inevitable. Eso es como una copa que se llena constantemente y que termina rebalsándose y mojando lo que está alrededor. Entonces, esta copa tuya se está llenando tanto del amor de Jesús que al rebalsarse va a caer sobre las demás personas que te dañaron. Wow. En este día, perdona, amá y medite con Jesús siempre. Amén. Gracias, amigos, por estar acá. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos en el próximo episodio donde 4 amigos y Dios seguirán contigo destruyendo techos.